Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a las charlas de divulgación de la ciencia. Soy Cecilia Zeta, su titular, y en esta ocasión he invitado a una doctora muy importante aquí en la universidad y en el mundo, porque ha trabajado muchísimo sobre las cuestiones de hormonas, cómo funcionan en nuestro organismo, en el cerebro, cómo alteran o benefician el funcionamiento fisiológico de nuestro cuerpo, el físico y el emocional. Es la doctora Marisa Cabeza. Gracias por aceptar la invitación, doctora. Es un privilegio para mí tenerla en estas charlas. No, muchas gracias a ti y a tu auditorio por interesarse en este tipo de charlas que son muy constructivas, Sí. que son que les permiten conocer a hombres y mujeres lo que pasa en ciertas edades con las mujeres y que Sí. es muy importante para ambos y para la relación. Sí, pero además, el que usted nos pueda compartir esto y que nos cuente cómo es su vida, cómo es que llega a ser investigador en este campo, porque como su formación de química, ¿no? No, yo Originalmente. realmente tengo una licenciatura en biología y después me formé en investigación biomédica básica. Ajá. Entonces, realmente lo que yo he hecho es hacia la actividad biomédica. Entonces, siempre estudié las hormonas porque siempre me gustó. Desde que llevaba yo materias en una maestría que hubo en biología de la reproducción, Ajá. estuvimos estudiando la influencia de las hormonas en los diferentes tejidos. Sí. Sí, y me pareció muy interesante porque controlan y regulan un montón de funciones Sí. y un esta montón de ocasión, cambios sí, en el organismo. sí, y esta ocasión que nos dijo, quiero platicar sobre las hormonas y la menopausia. Sí, Hay datos importantes, pero antes de iniciar quisiera leer una semblanza, es muy amplia su semblanza, tan solo es una pequeña, breve semblanza. La doctora Cabeza es profesora desde 1972. Ha impartido numerosos cursos de fisiología, bioquímica, ciencias biomédicas y otras disciplinas, tanto a nivel de licenciatura como maestría y doctorado, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en esta Universidad Autónoma Metropolitana. Desde entonces empezó a realizar labores de investigación desde muy jovencita, sí, en el Instituto Nacional de Enfermedades de la Nutrición Salvador Subirán, que imagino en ese tiempo estaba sí, empezando toda sí, su fundación. Es autora de numerosas publicaciones, tanto en revistas nacionales e internacionales, teniendo hasta 130 publicaciones que pueden ser consultadas. Es autora de varios libros, entre los que se encuentran Hormonas y Reproducción, Mecanismos de acción de antiandrógenos esteroidales, aspectos fisiológicos, filogenéticos y ontogénicos del ciclo sueño-vigilia, que también es un tema. El cerebelo y la biología de los sistemas sensoriales, el tacto, editados por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, así como que tiene diferentes capítulos en libros. Es dueña de una patente en el campo de la tecnología farmacéutica por el desarrollo de una pomada antiacné a base de hormonas esteroidales. Ha dirigido numerosos trabajos de investigación y tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. En 1984 se hizo acreedora al premio de la mejor aportación a la farmacia, el cual fue otorgado por la Asociación Farmacéutica Mexicana, así como una mención honorífica en el premio Canifarma en 2002 y el premio otorgado por el Fideicomiso Jaime Woolrich del Hospital General de México en el área de investigación clínica en urología y nefrología de 2003. En 2011 se hizo acreedora al premio al mejor trabajo presentado en el Congreso de Esteroides, que le fue otorgado por la Endocrine Society y el Sevier. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es reconocida como miembro del Endocrine Society en Estados Unidos y en la Sociedad Europea de Endocrinología. Se encuentra también en el padrón de tutores de la Universidad Nacional Autónoma de México en las líneas celulares de farmacología y biología de la reproducción y actualmente es miembro del Departamento de Sistemas Biológicos de esta Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana como profesor titular C. Desarrolla investigaciones acerca del mecanismo de acción de diferentes moléculas esteroidales, ya sean naturales o de nueva síntesis, ya sea con acción antiandrogénica como medicamentos,
para tratar hipertrofia prostática benigna y el cáncer de esta glándula o con efecto progestacional o antiprogestacional para tratar problemas como la endometriosis, temas en los que tiene numerosas publicaciones. Yo cada vez acumulo más información de personas que tanto padecen la cuestión de la endometriosis, que es un problema muy fuerte, como la cuestión del cáncer de próstata o los problemas que surgen en la próstata. Pues en esta ocasión vamos a hablar qué pasa con las hormonas y la menopausia. ¿Quiere que pongamos la presentación que nos trajo para guiar su charla? Sí. Si nos hace Más favor que nada para que la vea el público. Ajá. Sí, para que se entretengan un ratito. Sí, ahí estamos viendo nuestro bellísimo jardín. Sí. De la UAM Xochimilco, donde se queda encuentra su enfrente de mi laboratorio y sí. que tiene un privilegio de esa vista. Por eso me gusta. Ajá. Bueno, aquí yo voy a empezar hablándoles de la esperanza de vida de las mujeres al nacer en la Ciudad de México. Si nos ponemos a ver en 1990, sí, la esperanza de vida era de 76 años y meses, ¿no? En cambio, si nos vamos hasta el año de 2020, es más, si predecimos hacia el año de 2030, las mujeres van a alcanzar a vivir hasta 81 años aquí en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a pasar casi media vida sin nuestras queridísimas hormonas. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que todos nuestros tejidos van a sufrir unos cambios, ¿sí? Que van a alterar nuestra antigua forma de funcionar. ¿Quién marca esa etapa? Pues lo marca una etapa muy conocida de todas las mujeres y muy poco conocida por los hombres, que se llama la menopausia. Primero es el climaterio, ¿sí? Que sobreviene alrededor entre 40 y 50 años, y hasta que se presenta la menopausia, que es a los 50 años. Ahora, ¿qué es la menopausia? ¿Sí? La menopausia. La menopausia, bueno, primero voy a decirles algo de las hormonas para que podamos entender la menopausia. Ustedes están viendo en la pantalla un ovario, ¿sí? Se los quise traer, es una fuente natural, es de una laparoscopía, ¿sí? Ahí se ve perfectamente el útero, pueden ver ustedes las trompas de falopio y pueden ver ustedes el ovario. ¿Sí? El ovario es una glándula, ¿sí? Que produce hormonas y además produce óvulos. Los óvulos son los que, unidos con el espermatozoide, van a dar la formación de un nuevo ser humano, mientras que las hormonas van a prepararnos para ser capaces de albergar a ese ser humano en el útero. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Pues las hormonas, ¿qué hormonas produce el ovario? Pues principalmente estrógenos y principalmente progesterona. ¿Qué pasa con esos estrógenos y con la progesterona? Empiezan a secretarse en la pubertad, ¿sí? Y para terminar en la época de la menopausia, esa secreción termina ahí. Dirán, ¿por qué termina ahí? Bueno, hasta la fecha, pues no se tiene muy claro por qué termina ahí la producción de estrógenos, pero lo que sí se sabe es que, por ejemplo, en los fetitos hembra humanos, ¿sí? El ovario de esos fetitos contiene hasta 5 millones de óvulos, ¿sí? Wow. Esos óvulos están dentro de unas cajitas, imagínense una cajita, una mora, que se llaman folículos. Sí, entonces hay hasta 5 millones de folículos. Esos folículos se van atrofiando y se van hacia el centro del ovario y van dando la estructura del ovario. ¿Sí? De tal forma que al nacer, más o menos una hembrita tiene 2 millones de óvulos. ¿Sí? Esos óvulos se siguen atrofiando, se siguen haciendo, se llaman atrésicos, se siguen haciendo atrésicos, ¿sí? Hasta que llegan a la pubertad y empiezan a producirse los ciclos, de tal forma que ahí ya quedan alrededor de 500 folículos nada más, que van a madurar entre toda la vida fértil de la mujer.
Cuando esos óvulos se acaban o se llegan a atrofiar, ¿sí?, se dejan de producir las hormonas. No se sabe si es así o que primero se dejan de producir las hormonas y después se atrofia el resto de los óvulos. El caso es que alrededor de los 50 años ha pasado, todavía a finales del siglo pasado se presentaba la menopausia a los 45 años. Hoy día es entre los 50 y 55. Sí. Entonces, la menopausia es eso, se dejan de madurar los óvulos, se dejan de producir los estrógenos y la progesterona, y entonces las mujeres empezamos a sufrir alteraciones porque las empezamos a extrañar, ¿sí? ¿Y dónde las empezamos a extrañar? Bueno, esas hormonas, esos estrógenos y la progesterona salen por la sangre, salen del ovario y se van por la sangre. ¿Y a dónde van a llegar? Pues van a llegar al útero, al endometrio. El endometrio es la capa que recubre el útero y va a hacer crecer a las glándulas del útero, ¿sí? Y después, junto con la progesterona, van a hacer que el útero ese endometrio, se vuelva como un nido para, en el caso de haber una fecundación, el huevito, el embrioncito llega y se acoge ahí, en ese endometrio que está preparado, ¿sí? Y empieza a secretar líquido que empiezan a alimentar al embrión, mientras que el embrión va produciendo o formando la placenta. Ay, es que es algo tan complejo de procesar que pueda sucedernos, que nosotros hayamos sido parte de ese proceso. Sí, así nos formamos. Entonces, bueno, y las hormonas al mismo tiempo no nada más están actuando en el endometrio, están actuando en las glándulas mamarias. ¿Y qué están haciendo en las glándulas mamarias? La siguiente, pues por favor. Sí. ¿Qué están haciendo en las glándulas mamarias? Pues, bueno, aquí no están las glándulas mamarias. Aquí lo que está es las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que están arriba de los riñones. Ustedes las pueden ver en las diapositivas de la izquierda, ¿sí? También hay una laparoscopía, con una pinza las están agarrando. ¿Y por qué lo traje? Porque esas glandulitas también son capaces de producir estrógenos y progesterona. De hecho, en la época de la menopausia tenemos un poquito de estrógenos y progesterona gracias a la glándula suprarrenal. Nos va compensando un poquito. Nos va compensando un poquito. Qué interesante. La siguiente, por favor. Ahora sí, la siguiente. Bueno, en el cerebro también se producen estrógenos y progesterona, ¿sí? ¿Para qué se producen ahí? Pues bueno, lo que hacen los estrógenos y la progesterona en el cerebro es que las neuronas se reproduzcan más rápido, ¿sí? Se reproduzcan mejor y haya plasticidad en el cerebro, en esas neuronas. ¿Qué quiere decir plasticidad? Que nos adaptemos muy bien a los cambios. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando viene la menopausia? Lo primero que empezamos a notar es que se nos olvidan los nombres de las personas, aunque la tengamos junto y aunque la hayamos conocido desde que tenemos 5 años. Se nos olvida su nombre. Por esta falta de producción. Y se debe a la falta de reproducción de esas neuronas. Ya no se están reproduciendo. Hay menos plasticidad en el cerebro. Y eso es lo que nos está pasando. No es que tengamos Alzheimer, ¿no? Es un proceso natural. Es un proceso natural que se debe a la falta de estrógenos, ¿sí? Entonces, bueno, no nos gusta, ¿no? Y menos a las que nos dedicamos a la profesión y que tenemos alumnos y que antes nos aprendíamos los nombres de 70 alumnos y hoy no podemos ni con 10, ¿no? Entonces, sí, y esa es la causa, ¿no? Por eso extrañamos tanto a nuestros estrógenos, ¿no? Por eso yo siempre les digo a las jóvenes, disfruten sus estrógenos, ¿no? Entonces, el cerebro también le produce estrógenos y también produce progesterona, ¿sí? La siguiente. Bueno, la placenta también produce estrógenos y progesterona, por eso cuando estamos en cinta, ¿sí? La progesterona hace que estemos muy tranquilitas, muy calmaditas, que tengamos sueño, que tengamos mucha pereza, ¿sí? Que no nos den ganas de levantarnos, ¿sí? No es que estemos deprimidas. El cuerpo está trabajando aquí, dando vida. El cuerpo nos está haciendo tener calma,
¿sí? Para darle al embrión lo mejor de nosotros. Wow. ¿Sí? Entonces, bueno, la siguiente. Sí, bueno, aquí les traje un corte del útero que vieron antes. Esto ya es un esquema, Sí. pero ustedes pueden ver el útero, pueden ver las trompas, pueden ver el ovario. No tengo cómo señalárselos. No, pero esta es lo una pueden historia ver. más conocida en el dibujo. Sí. En la primera foto que nos mostró Sí. es poco accesible que Sí. uno vea cómo es dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo. En realidad, Sí. ¿no? Sí, Ajá. y bueno, ahí ustedes pueden ver la vagina, es ese como saquito que se está deteniendo con unas pinzas, ¿sí? Y luego se ve el cérvix, que es el cuello del útero, y es el que produce moco. Ese moco nosotros lo hemos visto a mitad de un ciclo ovárico. Nosotros podemos ver un moco que se sale, ¿no? Y dice uno, ay, ¿ahora qué es esto, no? Es un moco que permite que los espermatozoides, ¿sí?, lleguen hasta donde está el óvulo para que haya la fecundación. Ese moco, ¿quién hace que se produzca? Pues son los estrógenos, ¿sí? En la vagina, lo que hacen los estrógenos es hacer que la vagina empiece a secretar un liquidito muy viscosito y que hace muy factible el coito. La penetración, sí. Sí, hace muy factible la penetración y la hace agradable, ¿verdad? ¿Qué sucede en la menopausia? Esto desaparece. No verán más el moco a mitad del ciclo, no lo verán más, ¿sí? También van a empezar a sufrir que no pueden caminar bien porque empiezan a sentir la vulva y la vagina muy reseca. ¿Por qué? Porque los estrógenos y la progesterona se fueron y ya no están haciendo esta labor, esta Porque función. la función sería para dar vida. La función sería En la etapa fértil, en la para etapa ser fértil, para facilitar el dar vida, la pues, especie. la ¿no? especie. Una Sí. vez que se reproduce la especie, Una vez que se reproduce, la naturaleza tiende a decir, ya no. adiós. Ajá. ¿Sí? Se acabaron los óvulos y se acabó. Entonces, todavía antiguamente, todavía me tocó a mí oírlo, que las mujeres después de la menopausia no servíamos para nada, ¿sí? Lo cual es una falacia, se secará la vagina, se secará el cérvix, pero las mujeres siguen teniendo inclinación por la vida sexual, inclinación Claro. por la pareja, ¿sí? Y entonces como se ha visto esto, pues ¿qué han hecho los químicos, los farmacólogos, todo? Han hecho medicamentos para sustituir estas hormonas que se han dejado de producir. Entonces hay un montón de fármacos, ¿sí?, muchos a base de hormonales, ¿sí?, que se pueden utilizar para que estas funciones sigan produciéndose. Es decir, que haya una vagina lubricada, que haya un cérvix lubricado, ¿sí?, y que se puedan seguir produciendo, pues, las relaciones íntimas entre... Que sean satisfactorias entre y no las sean parejas, un ¿verdad? dolor de cabeza, ¿no? Entonces, esa es una falacia antigua y las mujeres, bueno, pues, seguimos sirviendo Además, para generando conocimiento. todo, Porque, generando conocimiento, claro, y bueno, pues haciendo pláticas de nuestra experiencia, ¿verdad? eso es importante. Que le sirve mucho a la gente lo que hemos visto Claro. y lo que hemos percibido, ¿sí? Aquí está el desarrollo mamario, fíjense, el pechito de una nena, ¿sí? Y después cómo va creciendo por efecto de los estrógenos. Ese crecimiento es por los estrógenos. Ahora, ¿qué hace la progesterona en las mamas? Las prepara para la lactancia, ¿sí? Entonces las hace gorditas, las hace jugositas, turgentes. ¿Para qué? Para que venga la prolactina y se empiece a producir primero el calostro y luego la leche. Es otra hormona, la prolactina. Es otra hormona, la prolactina, que se produce en la hipófisis, ¿sí? Pero esto solo sucede después del alumbramiento, es decir, una vez que salió el producto de la vida uterina. Entonces, cuando la vida uterina, cuando sale el producto, ¿sí?, bajan lo que se llaman las hormonas hipofisiarias y empieza a subir la prolactina. Y es Que por es eso otra que les magia, dicen, ¿eh? sí,
Y eso es cuando magia. dicen, espérate que te baje la leche, ¿verdad? Sí. Es que la naturaleza está preparando a la mujer para que produzca prolactina y para que pueda alimentar a su cría. Y que esa leche tenga todos los nutrientes para que el bebé vaya creciendo y desarrollándose. Dices, la palabra no debería de ser magia, pero a mí me sirve, porque es algo que si no conoces todo esto, dices, ¿cómo puede ser? Y vas viendo que esa criatura va creciendo, engordando. Sí. Ay, y de hecho nosotros ya estamos muy informados. Si nosotros nos fuéramos a la época de Aristóteles, en la época de Aristóteles ni siquiera se relacionaba el coito con el embarazo, no se relacionaba. Entonces las mujeres como anticonceptivo usaban medallones, sí, para que los dioses no la preñaran. Eran los dioses los que la preñaban, porque ella no relacionaba lo que había hecho 9 meses antes con el embarazo. ¿Y lo de la lactancia sí lo relacionaban con dar vida tampoco? Lo de la lactancia es un como instinto que sí todas las mujeres tendían a dar el pecho. Es un instinto como en las ratas, como en los perros, como sí, es como en todos los mamíferos, ¿no? Es un instinto. La magia lo maravilloso de la ciencia y los cambios en la sociedad es que permiten que haya información. Sí. Que se genere este conocimiento con investigadoras como usted y que pueden compartirlo. ¡Qué barbaridad! Sí. Hay una cosa importante aquí. Hay muchas mujeres que no quieren darles de mamar a sus hijos. Entonces esas mujeres empiezan como a ser estudiadas porque empiezan a hacer una interrogante una interrogante científica, ¿no? Porque es como siendo un instinto. Y teniendo la hormona que produce eso. Exacto, el instinto, cómo pueden llevar la contra a su propia hormona, ¿no? Sí, claro. Entonces, es una interrogante bien interesante. Porque además, al producir la leche, el pecho está preparado para darla, y si no sale, hay otros inconvenientes, hay dolor, y se hacen tumoraciones, se hacen bolas, ¿no? Sí. Entonces, pero hay mujeres que se rehúsan totalmente a amamantar a sus hijos. Entonces, esa es una interrogante. Claro. No es porque ellas no lo quieran hacer. No, es algo que surge en ellas. Es algo que está pasando por algo que nadie se explica. Claro. Es como la depresión posparto, ¿no? Las mujeres no quieren ver a su bebé, no quieren alimentarlo, no quieren verlo, ¿sí? Y lo rechazan completamente. Y tendrá que ver quizá por esta producción de hormonas alterada de alguna manera. Es lo que se piensa, un misterio. Pero no se sabe, ¿no? Hay mucho en estudio, pero no se sabe. Aquí parece ser que hay una cuestión de neurotransmisores y hormonas, ¿sí? Entonces, como que todavía no se entiende, pero existe, y no es que la mujer sea mala y no quiera a sus hijos, ¿no? No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con su estado hormonal y que son miles de factores que le provocaron ese estado y son hormonal muchos, exactamente, muchos factores. Es como la menopausia. La menopausia no es que uno quiere estar sangrona y le diga a su esposo, quítate porque tengo calor, o quítate porque sabes que me duele, me molestan, ¿no? Me duele, cosas, no me toques, ¿no? Me duele, no es porque la mujer quiera o ya no quiera al marido. O quiera mantenerse despierta en la noche. Exacto. Porque sí. O no quiera al esposo, ¿no? Porque muchos esposos se van y aprovechan, ¿no? Y ahí empiezan las infidelidades, ¿no? Y las bigamias y quién sabe cuánta cosa, ¿no? Sí, entonces no tiene nada que ver con eso. Claro. Tiene que ver con el estado interno de un organismo y nada más, ¿no? Recientemente, perdón que te interrumpa, pero estuve en una comida y había dos parejas, un joven soltero de 42 años y habíamos 3 sesentonas. Sí. Y llegó otra más diciendo que tenía calor, que si no traíamos abanico. Y dijimos, pues ya no lo usamos, ya pasamos por eso. Pero llegó una señora mayor como de 80 años y como nos pusimos a hablar de la menopausia, de que si una había tenido más calor, menos calor y qué cambios había. Las dos parejas y el joven estaban muy interesados en la conversación y una de ellas dijo que ya tenía menopausia y no había tenido hijos, ¿no? Y llega la señora muy adulta y dice, creo que esta conversación no debería de darse en esta mesa porque hay varones
a ellos no les interesa la menopausia. Pero como ya las sesentonas estamos muy empoderadas y las otras también, dijimos, bueno, todos tienen esposa, mujer, madre, y es un tema que se debe de hablar. Quizá en esa época, cuando ella se formó, no se hablaba, como bien decías, pero ahora es un tema que nos atañe a todos, porque todos tenemos hermana, hija, prima, mamá, y entender todos estos procesos. De hecho, yo creo que se ahorrarían muchos problemas, en la pareja, divorcios en la pareja. Si pasas la siguiente. La siguiente, por favor. Muchos divorcios en la pareja si se empezara a entender, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ahí yo les puse una gráfica donde ven cómo están las hormonas en el ciclo, ¿sí? Fíjense cómo van subiendo las hormonas. Y en la menopausia, ¿qué pasa? Todo baja, ¿no? La siguiente, ¿sí? ¿Qué otra cosa influye en las hormonas? Pues las hormonas también en los huesitos. Los huesitos también disfrutan de los estrógenos y de la progesterona, porque hacen que se estén derechitos. ¿Qué pasa cuando se llega a la menopausia y no hay estrógenos, no hay progesterona? ¿Qué les pasa a los huesitos? Se van deteriorando. Y el colchoncito que hay entre ellos. Y ahí puse unas vértebras, porque los discos intervertebrales se van aplastando. Yo le llamo las gomitas. Sí, las gomitas, sí. Se van secando. Se van deshidratando. Por falta de estas hormonas. Sí, y entonces empieza a haber muchas malas posiciones, ¿verdad? También el cuerpo empieza a cambiar, ¿no? La cintura que tanto presumíamos, presumíamos, ¿verdad? Ahora vamos a la tienda y no nos queremos ni probar nada porque desapareció la cintura, se están acumulando ahí un montón de bolas de grasa, ¿verdad? ¿Por qué es? Porque los estrógenos, ¿sí?, actúan sobre el reparto de la grasa y el metabolismo de la grasa. Entonces, ¿qué está pasando? El metabolismo energético está disminuyendo y las mujeres tendemos a acumular más grasa, ¿no? Embarnecer, decía mi mamá. Es que embarnecí. Sí, pero se puede hacer algo, ¿verdad? ¿Se puede? ¿Qué se puede hacer? Bueno, consumir mayor cantidad de proteínas, ¿sí? Dejar las tortillas a lo mínimo, lo mismo que el pan, ¿sí? Y bueno, pues consumir más cositas que pueden acumular menos grasa. Más fuerte. Más proteína, ¿no? Y ahora, ¿por qué puse yo eso de ahí, esa parejita? Pues porque los estrógenos, pues, estimulan la conducta sexual, ¿sí? Y estimulan la liberación de endorfinas, ¿sí? Y las endorfinas nos producen enamorarnos, ¿no? Enamorarnos del que sea, porque no somos selectivos, ¿sí? Que nos alborote la hormona. Que nos alborote la hormona, sí. La siguiente, por favor. ¿Pero qué pasa en la menopausia? Pues tenemos calor, tenemos sofocos. ¿Por qué? Porque los ciclos se acabaron. Entonces, el cerebro, el hipotálamo, tiene un centro de regulación, de termorregulación. Entonces, ¿qué le pasó al termorregulador? Pues se descompuso. Como en el refrigerador. Como el refrigerador descompuso el termostato. Se descompuso. Entonces, las mujeres no vuelven a tener nunca el mismo termostato. De jóvenes tenían frío. Sí. Y después de la menopausia, durante la menopausia o después, en la posmenopausia, tiene mucho calor, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa con la pareja? Lo primero que le pasa es, en la noche, quítate, pero no es porque no lo quieran. No te quieran. Señores, no es que no los quieran, señores. Por eso es importante que los hombres sepan esta información. Sí, no es que no los quieran, es que tiene calor. Entonces, una de dos, o instalan un aire acondicionado, o como salen muy caros, ¿verdad? Ponemos un ventilador, o de plano, un abanico. ¿Y qué pasa con los hombres en sus cambios? Ya sé que no era el tema, pero también ellos tienen sus cambios hormonales. Sí, lo que pasa ¿Ellos es que se vuelven friolentos? No, ¿o qué? ellos los tienen mucho más tarde. Ellos, cuando ya tuvieron 3 esposas. Cuando ya tuvieron 3 esposos. Y es que la naturaleza es sabia. El hombre no nace con un determinado número de espermatozoides, sino que constantemente los está produciendo, ¿sí? ¿Para qué? Así la naturaleza se asegura de que la especie perdure. Que eso es lo que le importa a la naturaleza, juntar, ¿cómo le llaman?
construir un nuevo ser con Construir esos un- dos ujú, genes diferentes. Exactamente. Y ya va. Sí, El que sigue. el que sigue, ¿no? se acabó el paraíso. Se acabó el paraíso. Sí, así es. Sí, la Sí. biología es muy clara, Sí. ¿no? Pero sí. el ser humano ya que El ser ha humano generado... como piensa, siente, Exacto. y además los descubrimientos científicos han hecho que vivamos más, se los enseñé en el Sí. gráfico, que vivamos más, entonces vivimos más, pero queremos tener mejor calidad de vida. Claro, quizá no la que teníamos antes de ese periodo, pero... Sí queremos la misma, porque ¿Ah, sí? queremos estar jóvenes. Sí. Vamos y nos estiramos, vamos, Ajá, ¿no? Queremos sí. estar jóvenes. ¿Por qué? Ajá. Porque extrañamos nuestra juventud. Pero yo digo que extrañamos nuestras hormonas. Ah. Extrañamos sentirnos bien, extrañamos estar Sí. energéticos, extrañamos, ¿no? Entonces estamos viviendo más, pero ¿a qué precio? Sí. Sí, entonces, pero tenemos nuestros químicos, los que estamos aquí formando, Ajá. nuestros biólogos que estamos aquí formando, ¿y qué están haciendo? Pues produciendo medicamentos para que nos sintamos mejor. Entonces, ¿qué hace cuando estamos llenas de calor, no? Ahí corremos al ginecólogo, ¿qué me tomo, no? Y dice el doctor, bueno, pues tómate unas hormonas, pero dime antes si hay cáncer en tu familia. Es lo que le iba a preguntar. Sí, si hay Todos cáncer pueden en tu tomar familia, estos. ¿no? Ajá. Y dice fulanita, no, pues mi mamá tuvo cáncer de mama. Y la otra dice, no, pues mi mamá tuvo cáncer de útero. Entonces dice el doctor, entonces no te puedo mandar hormonas porque es un riesgo Claro. de que tú traigas ese gen, ¿sí? Y lo alboroto. Y el gen, acuérdense que el cáncer es un gen enfermo. Sí. ¿Sí? Si traes el gen enfermo, pues los estrógenos a lo mejor van a hacer que se te Que se multiplique anime ese el gen y que se diga, anime. sí, me convierto en cáncer. Exacto. Entonces, bueno, pues hay esas precauciones, ¿sí? Pero hay otros medicamentos que hacen que los calores disminuyan y entonces, bueno, pues hoy día ya los esposos pueden abrazar a las esposas porque ya están medicadas. ¿Sí? También, Gracias a los científicos, aunque Sí. haya personas que se oponen, ya ni siquiera es porque algún gen de cáncer existe en su vida, sino por en contra de los medicamentos. Pero la vida y sí, la bueno, si ciencia ha están en generado contra de esto. los medicamentos, mis respetos, pero se van a morir antes. O si les toca vivir mucho, O van a vivir pasarla muy mal. en bastantes malas condiciones. Ujú. Sí. Pero si tienen este gen del cáncer, ¿hay alguna manera de atender estas molestias? Sí, ¿Sí? hay otros fármacos. Demos esperanzas, compañeras. Hay y muchos compañeros fármacos que ya. nos están oyendo. Sí, no Ajá. necesariamente las hormonas, hay muchos fármacos que ayudan con ese tipo de trastornos. Sí, están en el mercado, están en México. Sí, otra cosa fatal es el insomnio. Sí. Sí, no podemos dormir, tenemos despertares intermitentes y eso cada día nos va minando más hasta que acabamos deprimidas, ¿no? O sea, el mundo no me gusta, estoy gordísima, mi esposo ni voltea, me volví transparente, son síntomas de depresión y eso mucho se debe a que las mujeres no duermen bien y eso mucho se debe a que despiertan con los dichos calores. Sí, sí. ¿Sí? Y no hablo nada más Lo del confieso. climaterio, de la menopausia, sino también hablo de la posmenopausia. Sí, porque esa otra etapa donde Sí. alargamos la vida, Sí. y vamos a estar otros 30 o 35 años Exacto. con Sí. ese deterioro de los huesitos Sí. y el cojincito que se Ajá. apachurró y Los músculos los que músculos se hacen que aguados, se hacen aguados y ¿qué más? ¿Qué otra? La resequedad la para las resequedad relaciones. vaginal, Y además un factor también que afecta, estamos hablando del cuerpo, pero en la mente. emocionalmente. Emocionalmente Ya nos también estamos hay olvidando una... de todo, ¿verdad? De lo que nos gustaba, de lo que no nos gustaba, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso va pasando, pero la vida no tiene por qué acabarse. Ya les digo que hemos formado mucha gente aquí sabia y bonita, ¿sí? Y entonces ya hay medicamentos también para el insomnio. O sea, las hormonas van a acabar también con el insomnio. Ajá. Pero si no pueden tomar hormonas, hay otras cosas, ¿no? Sí, descubrieron de repente que la melatonina, que es una hormona que también produce el cerebro, pero que ya no se produce en las personas mayores, puede ayudar
en esta etapa a las mujeres a conciliar el sueño, nada más a conciliarlo, no a quitarles el insomnio, porque Ajá, los claro. calores las van a seguir despertando, ¿sí? Entonces tienen que controlar los calores para poder controlar su buen sueño y tienen que procurarse el sueño a lo mejor con melatonina, que es una hormona bien natural. Entonces la menopausia empieza en un momento, termina en otro, donde ya no se producen estas hormonas y todo lo que sigue de la vida ya fue efecto de esas hormonas que ya no están. Exacto. Y poco a poco van a ir deteriorando lo que Cada ya estaba vez más, hecho. cada vez más, y cada vez las mujeres van a ir sintiéndose más magulladas. Ay, qué bonito. Más cansadas, más, sí. Pero bueno, creo que hay muchas cosas. Yo estuve estudiando unas cosas de neurociencias el año pasado y decía el doctor Calixto que si nosotros hacemos ejercicio, si comemos mejor estas proteínas, si nos ocupamos de nosotros como prioridad, si meditamos, si tenemos algunas prácticas contemplativas, esto va a hacer que se generen los neurotransmisores, se activen, disparen hormonas y entonces no sea tan catastrófico esta etapa que nos toca vivir, que va a ser la que vamos a vivir, ¿no? Para generarnos una nueva manera de vivir. Una nueva manera de ver la vida. Exacto, sin que esté acompañada de me duele el hueso. Y sin tenerle miedo a los medicamentos que realmente están sustituyendo lo que dejamos de producir. Y sin tenerle miedo a los hormonales, la verdad. Sí, porque sí se genera también mucha calificación negativa. Sí, ¿no? y otra cosa muy importante es que, ¿qué es lo que deberían de conocer las parejas? Bueno, los varones deben de conocer todo este proceso por el que está pasando su pareja para no resentirse. Sí, para no verlo como personal. Para no verlo como personal. Sí. ¿no? Sí. Yo creo que como decías, muchas parejas podrían solucionar sus problemas si tuvieran esta información a tiempo. Desde que son novios y sepan que la chica menstrua y que es normal y que ese cambio hormonal provoca una serie de cosas que no es personal. Sí, que no es personal. No, es una cuestión biológica inevitable, incontrolable y que si se habla y se conversa y se pone en la mesa, y si también los hombres nos dijeran ellos por qué pasan en sus procesos biológicos y fisiológicos, seríamos una sociedad más equilibrada. Sí, y vamos a llegarlo a hacer, lo que pasa es que necesitamos educarnos, o sea, como todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí me interesó esta plática por eso, porque es una forma de que nos conozcamos más y mejor. Sí. Y ahora yo les voy a hablar un poquito de los fármacos que han salido. ¿Sí? Nada, antes, en lo que pasa en la siguiente, nos manda saludos Rafael. Teresa Endejas nos dice, buenas tardes, soy egresada de la UAM Xochimilco. Me gustaría saber dónde puedo leer los trabajos de investigación que ha realizado la doctora Marisa Cabeza, por favor. Bueno, pues la verdad están en la web. Yo estuve buscando Marisa Cabeza, Salinas, y salen muchísimos papers y artículos y los libros y todo. Los libros es aquí fácil los de venden encontrar. en la UAM, Aquí en la UAM los pueden encontrar. Además pueden googlear y van a encontrar mucho de eso. El único que ya no está es Hormonas y Reproducción. Ajá. Van 2 ediciones, se acaban muy Agotar, rápido. es que es un tema importante. Y ya no he hecho la tercera, entonces... Pero yo creo que ya está en digital en la biblioteca de la UAM, seguro. Y también nos vuelve a decir Teresa Endejas, ¿hasta qué edad se puede seguir tomando estrógenos después de que entró en su ciclo la menopausia? Bueno, los ginecólogos recomiendan 10 años. Yo que me he dedicado a las hormonas toda la vida, yo digo que toda la vida. Ajá. Para vivir bien y tranquilas, ¿no? Sí, porque el mundo de las mujeres... Sí, al fin, yo he visto que la incidencia de cáncer va a ser igual tomando hormonas que sin tomar hormonas. Eso está publicado. Claro, las que traen el gen, o las que traemos, porque yo soy una, las que traemos el gen de antecedente de cáncer, ahí sí, bueno, están tratando de sacar una prueba para ver si uno trae el oncogen. De hecho, hay una actriz muy famosa, Jolie,
Angelina Jolie, que se hizo esa prueba y de hecho fue y se quitó, no nomás los senos, el útero, todo lo que le pudiera provocar. Sí, pero ella igualmente tiene probabilidades de desarrollar cáncer en otro lado. Claro, en eso me puse a pensar con todo lo que he aprendido con ustedes, que aunque ella se haya quitado eso donde se ve que pueden ser los factores de riesgo, el cáncer puede surgir en una célula en el dedo gordo del pie. Exactamente. O sea, no se vuelve infalible. Sí. De hecho, el cáncer, como es una enfermedad de los genes, tiende más a aparecer en la gente vieja. O sea, vamos a decir, no es que sea normal, pero es que tiende a aparecer más, porque hay más mutaciones. Entre más vieja es la persona, más mutaciones se acumulan, ¿no? Entonces, estén las hormonas o no, pues tiene el mismo riesgo. Alguna vez me dijo el doctor Krasov, químico, decía, no es que haya surgido más el cáncer, lo que pasa es que vivimos más. Y al vivir más, surgieron todas las enfermedades que antes no se sabía cómo se llamaban, la gente se moría, pero a la hora de prolongar y con la investigación, lo que ha surgido es que pues ahora ya hay gente con problemas cardíacos durante 40 años, pero antes se moría. Y ahora hay fármacos y ahora hay otros medicamentos. Exactamente. La osteoporosis antes era algo muy poco documentado, pero ahora todo lo tienen porque la vida se prolongó. El cáncer me decía, osteoporosis, cáncer, hipertensión y diabetes, ¿no? Si antes la gente se moría a los 40 años, a los 50 años de un infarto, o le dio un quién sabe qué, y después te enteras que fue diabetes, ¿no? O tenía unas bolas en los pechos. O tenía unas bolas en los pechos. Sí. Exacto. Entonces, así decían. Exacto. Entonces, lo que ha sido muy interesante es cómo la ciencia avanza, prolonga la vida, se generan nuevos estudios y se descubren cosas que antes no se documentaban. Sí, por ejemplo, este fármaco que acaba de salir. Eso es lo que íbamos a hablar para todos los que estén interesados. Sí, es bien nuevecito, trae estrógenos y progesterona. A la fuerza tiene que ser bueno para quitar todos los síntomas de la menopausia y de la resequedad, posmenopausia, el calor. todo. Y es una combinación recién aceptada por la Food and Drug Administration, que ya también se vende en México, yo lo encontré en México. Teramex, ¿sí? Y entonces, bueno, pues la gente lo puede consumir. Y localizar, pues. Sí, pero yo sí les sugiero que lo hagan bajo vigilancia médica. Sí, para que cada año pues les hagan su Papá Nicolau y les hagan su mastografía. Que esa es otra cosa que yo invito a las científicas o las que se quieran volver científicas, diseñadoras, generadoras de objetos, que construyan alguna herramienta que permita que las mujeres en estas consultas del Papá Nicolau sea mucho más amable o menos agresivo para que seamos cotidianamente consultadas, ¿no? Que vayamos a hacer los estudios, porque sí, no es tan agradable ni la mastografía ni el Papá Nicolau, y quizá por eso muchas personas, no las de la Ciudad de México, que tenemos más factores de información, pero en otras partes la muerte por cáncer en las zonas femeninas es porque la gente no va a consulta. O porque la población no permite que las esposas vayan y se revisen, ¿no? Sí, hay un prejuicio de los hombres. Hay un prejuicio de los hombres de que por qué te va a tocar esa persona, hombre o mujer, en tus zonas íntimas. Si no soy yo, ¿no? O tengo que dar permiso. Todo esto es toda una educación que se tiene que ir trabajando, pero creo que lo que es bien importante es hablarlo, informarse. Creo que esta charla ha sido maravillosa. Para jóvenes, grandes, hombres, mujeres, por favor compártanla, porque no es de alguien que está promocionando producto, es una investigadora de toda la vida trabajando con hormonas, hablando de la propia experiencia, porque lo hemos vivido. Yo me acuerdo que me volví la mujer de los abanicos, porque los tenía en todas partes, y empecé a mandar a hacer como 200, y era lo que yo regalaba en su momento, y era un regalo que me decía, hay un abanico, y ahora me lo agradecen. Porque una mujer debe de traer un abanico. Quizá ya no Kleenex, pero sí un abanico. Es parte del cosmético. No, ni siquiera es algo es real, ¿no? Real. Tener abanicos. Aquí me dice, dice Tere Sendejas que qué hermosa charla.
Qué bueno que te gustó. Sí, muy lindo. Y entonces aquí tú das clases en QFB, Sí, no en biología. no. Y en QFB donde los jóvenes están tratando, y jóvenes, están tratando de producir este tipo de medicamentos Sí, para es atender que los yo no doy cambios en biología hormonales. porque las carreras de biología ya se fueron mucho hacia la botánica Sí, y la zoología, ujú, y yo me formé más hacia la biomedicina. sí, es otra cosa. Sí, Ajá. Y el laboratorio está aquí en la UAM sí, Xochimilco. está ¿Dónde aquí te en la pueden UAM. localizar? Estoy en la planta baja del edificio G, en el laboratorio 006. Ay, qué bonito. ¿Algo más que quieras compartirnos para cerrar la Pues no, charla? pues muchas gracias y bueno, espero que les sea leve su época de menopausia. Va a ser lo que tenga que ser, pero yo creo que informados es mucho mejor porque aún estando informados Sí, es fuerte, sí. es difícil y es algo que entre mujeres compartimos cuando ya Pero lo hay que estamos pasar, pero viviendo. hay que Pero es pasarlo con como, alegría. exacto, es otra Y cosa, mejor ¿no? reírse de los olvidos y mejor Exacto. reírse de los calores y mejor y Y no claro, dejarse, la carnita y las arrugas a mí no me dan risa, pero, ¿verdad? Es pues algo que sí, tenemos que ir asumiendo ajá. y bueno, Y buscar el modo de llevarlo con comer mejor, dignidad, comer comer mejor. mejor, hacer ejercicio. Ujú. No se trata de me voy al gimnasio, llego 3 horas, fuerza, moverse, Sí, ¿no? Es ver el no amanecer, caminar necesariamente en el tengo que pagar parque. un gimnasio, ¿no? No. Sino me agacho en el sillón, ya hago esto y ya. Y ya hice, Y ya. ya me moví. Sí, Exacto. Cuando estás tantas horas sentada en una oficina o sí, viendo la tele o algo, procurar moverse, pararse, ir por una sí. agüita, regresar. Moverse permite que todo el cerebro también se O subir estimule. la pierna, sí, el Ajá. pie, ¿no? Sí, porque luego a veces la resistencia a tomar cartas en el asunto dice, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio. No, Sí. es que ahora es el tiempo de atenderte a ti Es que no, como más bien, prioridad. más de atenderte, yo digo que no hay de otra. O sea, vamos a vivir, lo estamos viendo. Sí, claro. Vamos a vivir muchos años. Si no queremos empezar con sillas de ruedas, con roturas de los huesitos, ¿sí? Entonces, pues ni modo. Ujú. Hacer lo que tenemos que hacer, que es muy fácil. No hay opción. No hay No opción. hay opción. Y no hay que desanimarse, o sea, Es lo que es. si tengo lonjitas es lo que hay. Ujú. Y si, ¿sabes qué? Y si ya tengo arruguitas, pues es lo que hay. Pues Y sí. me río y me carcajeo, pero como bien, camino, ¿verdad? Tomo mis pastillitas Para las... si puedo, mis hormonas, ¿sí? Para que mi pelo no se caiga. No, y hay medicamentos también para la lubricación y Ujú. que pueda haber una... Exacto, hay pomadas. Hay pomadas, Hay pomadas. hay muchas cosas. Hay muchas cosas que han hecho nuestros alumnos, los químicos, que se convirtieron en científicos. Qué maravilla generar conocimiento, pero además formar a personas que amorosamente van a hacer algo por los demás. Ayúdanos. Y ¿no? por sus mismos profesores. Y por sus mismos profesores, por sus mamás, por sus tías, por sus futuras mujeres, Hijas compañeras y de demás. vida, hijas. El otro día alguien me decía, oye, es que a mí esos temas de la mujer, como que no me quedan. Digo, ¿que no tuviste hija, mamá, esposa, hermana? Digo, en la medida en que puedan ir abriendo la mente, de que son temas que nos competen a todos, yo digo que eso hace una sociedad más Sí. equilibrada, ¿Y justa. qué tanto, yo creo que los hombres deben de pensar, qué tanto me interesa relacionarme bien con una mujer? Ajá. O sea, porque relacionarme con una mujer, a lo mejor le digo qué bonita, qué preciosa, y Y ya ya. me la ligue, ¿no? Pero no es todo, ¿no? No es todo. No es todo. Las relaciones deben de seguir. ¿Y cómo van a seguir? Pues si te conozco y me conoces, Sí, lo vamos a hacer mejor, ¿no? claro. Ay, pues muchas gracias, doctora gracias a Marisa. ti Qué por linda invitarme. que nos lo platicaste tan rico, tan rápido. Y bueno, ese medicamento se llama... Se llama... Sí lo estuve googleando. Todavía no, ni siquiera sé. No, pero sí lo estuve buscando en internet. TX001HR, Bijuba. Yo lo encontré como Bijuba. Bijuba. Y sí me llamó la atención que en Google sí dice qué tiene, para qué sirve y todo, pero no faltan las preguntas que dicen, ¿yo me lo puedo tomar? ¿Para cuándo? Y siempre estaba la recomendación, bajo supervisión médica. Sí. Necesitamos saber cómo funciona nuestro organismo, ¿Y cómo estamos? cómo estamos
si es posmenopáusica, Sí. muy fuerte, muy bajo, no sé. Pero no es así, yo lo compro y me lo tomo. Sí, y estar, ¿no? estar en conciencia de que no es una aspirina, ¿no? Ni la aspirina debiéramos de tomárnosla, no es una mandarina. Hasta la mandarina se tiene Sí. que dosificar de acuerdo a cómo esté el Exacto. organismo. Exacto. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Sí, Y gracias a quien nos estuvo acompañando a todo el aquí. staff. Dice Mena P. que ¿en qué turno se encuentra, doctora? Pues yo siempre la veo, desde temprano Sí. hasta la tarde. Sí. Siempre la veo aquí en la universidad. Sí, aquí estoy. Y siempre está en su laboratorio o yendo a clase. Regularmente nos encontramos Sí. y en todos los horarios. Y dice Teresa Sendejas, estar informados en estos temas hacia sociedades más funcionales. Es así. Pues muchísimas gracias a todos, a quienes nos hicieron comentarios o preguntas. Me despido de la doctora, nos vemos aquí en la universidad Muy bien. siempre, pero le agradezco mucho al equipo de TV One por la transmisión y el apoyo para producir este programa, y también a la doctora Marta Isabel Flores, nuestra coordinadora de extensión universitaria, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, rector de la unidad Xochimilco. Y ahora sí, cerramos el trimestre y nos vemos hasta el inicio del próximo trimestre. El 14 de noviembre es nuestra primera charla a las 2 de la tarde, donde hablaremos sobre la creación de proyectos culturales, especialmente con el punto de vista de las mujeres. ¿Qué pasa en los museos, en las galerías? Vamos a hablar de todo eso, que es un tema que pareciera no importar, pero es muy importante hablar del arte, el género y los museos. Los esperamos. Buenas tardes y hasta luego.